Tengan un cordial saludo y una especial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, código AE403, orientada por su docente William Rocha Jacome, asignatura que es direccionada desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Y continuando con el conjunto de encuentros que realizamos mediante esta plataforma para el desarrollo de la asignatura, nos encontramos ya en la semana número 2 y habíamos mencionado en la clase anterior, cuando veíamos los aspectos más preponderantes o relevantes de lo que es la asignatura, cómo estaba esta constituida y distribuida en el pensum académico del programa de Administración de Empresas, y cómo esta asignatura correspondía al área de formación sociohumanística y contribuía a los propósitos del área de formación investigativa, junto a asignaturas como expresión oral y escrita, introducción a la ciencia, teoría del conocimiento científico y metodología de la investigación. Pero ustedes, para llegar a esta asignatura, tuvieron que haber abordado ya las asignaturas de introducción a la ciencia, seguramente que la vieron en primer semestre, y teorías del conocimiento científico, que la pudieron ver en el segundo semestre académico del programa de Administración de Empresas. Si ustedes recuerdan, cuando veían la asignatura de Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación, pues en esa asignatura se hacía todo un recorrido por las distintas etapas en las cuales se construyó lo que era la ciencia, la tecnología y la innovación, hablando de momentos históricos relacionados con la ciencia en la antigüedad, la ciencia en la Edad Media, la ciencia en el Renacimiento, en la Ilustración, en la Edad Moderna, Edad Contemporánea, la ciencia vinculada a este programa de Administración de Empresas, etc. Y en esa asignatura veíamos que se hacía referencia a elementos como que hace unos 13.500 millones de años, lo que es considerado como la materia, la energía, el tiempo y el espacio, tuvieron un origen en lo que conocemos hoy en día como el Big Bang, que es una de las teorías con mayor conjunto de datos recolectados que podrían llegar a explicar cómo se formó el universo. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se le llama física. O sea, todo lo que existe en el universo como tal es abarcado o estudiado por la física. No hay nada que no contemple la física. Unos 300.000 años después de su aparición, la materia y la energía empezaron a conglutinarse en estructuras que son complejas, las cuales son llamadas como átomos, que después se combinaron en moléculas. Y el relato de los átomos, las moléculas y las interacciones que se dan entre estas se le llama como la química. Posteriormente, hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas empezaron a combinarse para darle forma a estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. Y el relato de los organismos lo conocemos con el nombre de biología. Y hace unos 70.000 años aproximadamente, organismos pertenecientes a una especie llamada Homo sapiens
comenzaron a formar estructuras todavía más complejas que nosotros llamamos como culturas. Y el desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas es lo que nosotros conocemos con el nombre de historia. Y 3 revoluciones importantes conformaron el curso de la historia. ¿Cuáles revoluciones son esas? La revolución cognitiva es una, que fue el que marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. Otra revolución importante fue la revolución agrícola, porque esta permitió la aceleración hace unos 12.000 años del ser humano como tal en el contexto en el que éste convivía, ¿cierto? Y por último, la revolución científica, que se puso en marcha hace solo unos 500 años aproximadamente, ¿no? Ahora, con la revolución científica, pues surge todo un conjunto de situaciones, de eventos que fueron conformando el conjunto de conocimientos que nosotros tenemos hoy en día sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funcionan las cosas que nos rodean. ¿Qué sabemos precisamente de la física? De cómo se conformó ese universo. ¿Qué sabemos de la química? Cómo esos pequeños átomos comenzaron a formar estructuras más complejas. ¿Cómo sabemos de esos organismos que se formaron posteriormente gracias a ciencias como la biología que nos explican todas estas temáticas? Y también para estudiar al ser humano, cómo se comporta el ser humano en sociedad, cómo surgen las culturas, etcétera, es que han nacido ciencias sociales como lo son la historia, ¿cierto? Como lo es la antropología, como lo es la sociología, como es la psicología, etcétera. Y para construir todos esos conocimientos que le han dado base al desarrollo del ser humano y a la evolución del conjunto de técnicas, tecnologías, herramientas que utilizamos hoy en día para mejorar las condiciones y la calidad de vida del ser humano como tal y de su contexto. De eso es de lo que trata precisamente esta clase en particular, ¿no? ¿Qué es eso que nosotros llamamos como conocimiento? Por lo tanto, para nuestra clase abordaremos este tema en particular y que nosotros denominamos como la esencia del conocimiento. Y para hablar de la esencia del conocimiento, pues, en primer lugar, tendríamos que abordar algunas definiciones de lo que es el conocimiento o de qué trata el conocimiento de forma particular, ¿no? Porque todos los días, ¿cierto? Y a todas horas estamos conociendo objetos, ideas, personas, pero no siempre sabemos cómo conocemos, qué es lo que hacemos al conocer y por lo tanto, cómo podemos mejorar nuestros procesos de conocimiento. Al preguntarnos por estos aspectos, nos adentramos en un campo que se le llama como la metacognición. O sea, cuando uno se hace preguntas a sí mismo de cómo es que uno llega a conocer o a tener conocimiento de las cosas, qué procesos se encuentran vinculados para que yo pueda llegar a conocer algo, entonces a esto lo llamamos como metacognición, ¿no? O sea, la metacognición es como se presenta como un pensamiento estratégico para utilizar y regular la propia actividad del aprendizaje y habituarse a reflexionar sobre el propio conocimiento. O sea, esto es más que todo como un planteamiento de una teoría de una escuela de aprendizaje que se llama la escuela constructivista del aprendizaje significativo. Y
y es la que nos habla de estos elementos de lo que es la metacognición, ¿no? Que es como un término para designar a una serie de operaciones, de actividades y funciones que son cognitivas llevadas a cabo por una persona mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar información, a la vez que hacen posible que dicha persona pueda llegar a conocer, a controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual. O sea, en otras formas es saber cómo conozco, de qué manera yo conozco las cosas para mejorar los procesos y articular procesos que me permitan mejorar aún más la forma en la que yo llego a adquirir ciertos conocimientos, ¿no? Ahora, podríamos especular sobre el tema y decir que el proceso de conocer, como lo podemos ver aquí en esta presentación, inicia con lo que nosotros llamamos la percepción, ¿no? O sea, cuando obtenemos la percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Y obtenemos la percepción de qué? Pues de cierta información, ¿no? De datos que llegan a nosotros. Estos datos nosotros los procesaremos posteriormente en nuestra mente. Estos datos originales pueden provenir de distintas fuentes y las podemos percibir de muy diversas maneras, ¿no? O sea, sobre esto hay distintas escuelas del pensamiento que ustedes abordaron muy seguramente en su asignatura de teorías del conocimiento científico, donde abordarían las explicaciones que les permiten tener las bases fundamentales sobre cómo se origina el conocimiento. Porque hay distintas perspectivas, ¿no? Hay perspectivas desde un punto de vista idealista o racionalista, y hay perspectivas desde un punto de vista materialista, empirista, ¿cierto? De cómo es la forma en la que se construye el conocimiento. Y hay postulados que lo que hacen es unir tanto ideas, o sea, que surgen del idealismo como tal, y también prácticas que surgen del empirismo, las unen y forman una nueva postura de pensamiento cuyo promotor fue Immanuel Kant, alemán, filósofo alemán, que proponía algo que se le llamaba como el idealismo trascendental, ¿no? Cuando él hace una crítica a la razón pura y también hace una crítica a la razón práctica, que eran unos textos que él escribió explicando cuál era su postura de cómo se origina el conocimiento. Pero inicialmente podemos ver que una de estas posturas nos plantea a nosotros que los conocimientos nos pueden llegar por medio de los sentidos, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen una percepción de lo que está ocurriendo en el ambiente alrededor, esa percepción generalmente llega a ustedes es por medio de los sentidos, ¿no? Por ende, de objetos que vemos cuando utilizan su sentido de la vista, sonidos que escuchamos cuando utilizamos el oído, olores que percibimos cuando utilizamos nuestro sistema olfativo, sabores que sentimos cuando utilizamos nuestro sentido del gusto, y texturas que palpamos, ¿no? Cuando utilizamos nuestro sentido del tacto. Entonces, una de las formas en que nosotros adquirimos conocimiento es por medio de los sentidos. A esta postura epistemológica se le denominaba por ciertos autores como empirismo, ¿no? Cuando ustedes escuchen una escuela del pensamiento sobre el conocimiento, cómo se origina el conocimiento, y que postule que los conocimientos se obtienen por medio de los sentidos, estamos hablando de empirismo, ¿no? Es una escuela empírica del conocimiento. Pero también el conocimiento nos puede llegar a nosotros por medio de ideas, ¿cierto? Y estas ideas
son muchas veces expresadas por otras personas, y estas ideas que en muchas ocasiones nos expresan familiares, amigos, etcétera, pueden provenir de la lectura de un libro, de una conversación, de una conferencia, de un programa que hayan visto, de un reality show, ya sea un programa de radio, un programa de televisión, una radionovela que antes eran muy famosas y hoy están volviendo a ponerse de moda. Quienes vean, por ejemplo, Radio Cadena Nacional, que están transmitiendo nuevamente radionovelas que daban en los años 70, por ejemplo, Calimán. Pero además de provenir de estas ideas expresadas por otra persona, el conocimiento también nos puede llegar a nosotros por medio de experiencias, ¿sí? Por las vivencias que tenemos día a día, cuando estamos desarrollando alguna actividad en particular, ¿cierto? Estas vivencias se pueden dar en cualquier tipo de lugar, ¿no? Cuando estemos nosotros en el trabajo, cuando vamos a una cancha de fútbol a jugar, cuando estamos en nuestra casa, cuando vamos a la escuela, a la universidad, cuando ustedes salen a departir con amigos, con compañeros, etc. Entonces, en cada actividad de estas, usted está teniendo una percepción del medio ambiente que le rodea y está obteniendo conocimiento de una gran cantidad de información que está llegando a usted por medio de los sentidos, ¿no? Por medio de la vista, por medio del olfato, por medio del gusto, por medio del tacto, y también por ideas que llegan a ustedes expresadas por otras personas, ¿no? Pero esos datos originales también pueden provenir de nuestro interior, a partir de nuestra imaginación, de nuestra creatividad. Generalmente cuando nosotros estamos hablando de corrientes del conocimiento que postulan que el conocimiento se origina es en las ideas, ¿cierto? O sea, en la razón, son escuelas que se le llaman idealistas o escuelas racionalistas del conocimiento. El idealismo es una perspectiva filosófica que habla sobre cómo se origina el conocimiento, cuyo principal exponente era Platón. Y tenemos también el racionalismo, que toma al idealismo para sustentar sus postulados filosóficos, y el racionalismo, su principal exponente es René Descartes, o Descartes como se le conoce habitualmente. Entonces, cuando ustedes escuchan que el conocimiento se genera en ideas, ¿cierto? En ideas que surgen, en la imaginación, en la creatividad, en un pensamiento que está teniendo una persona, entonces eso es lo que se le llama idealismo, ¿no? Es una escuela del pensamiento que dice que el conocimiento se origina es en las ideas. Por lo tanto, esto se da cuando se nos ocurre algo de la nada. En muchas ocasiones este proceso, cuando usted tiene una idea que surgió así de pronto, en un momento en que no estaban pensando en resolver un problema, sino que surgió de la nada, brotó de repente esta idea, se le tiende a llamar a esto como serendipia. Entonces la serendipia son ideas que surgen de la nada en un momento donde usted no estaba tratando de resolver un problema. Estaba, por ejemplo, sentado mirando un lindo atardecer y de pronto tuvo brotó esa chispa que le dio una idea espectacular sobre cómo resolver alguna necesidad, alguna problemática de algún grupo social en particular o propio, ¿no? Entonces, no importa qué tipo de idea sea, ¿no? Lo que importa es que surge del pensamiento. Por eso dice que brota una idea nueva o cuando nos imaginamos algo que podría parecer inverosímil, ¿no? Algo que, por ejemplo, alguien que se haya imaginado una sirena, ¿ya? Porque una sirena es la conjugación de dos ideas, de la idea de una mujer y la idea de un pez. Entonces, con esas dos ideas formó una nueva, que es la idea de una sirena como tal. Entonces, esto surge es de lo que es nuestro pensamiento,
de lo que son procesos racionales que se llevan a cabo en nuestra mente para generar nuevos conocimientos como tal. Ahora, dado que el concepto de conocimiento, ¿cierto?, es demasiado amplio y tiende a referirse a una gran cantidad de acciones de la persona humana, entonces existen muchos tipos de conocimiento. Asimismo, los diversos autores lo tipifican de diferente manera. Entonces recordemos que en la construcción del conocimiento como tal se forman diferentes enfoques porque tratan de estudiar el conocimiento desde diferentes ámbitos o desde diferentes facetas o diferentes aristas. Por lo tanto, muchos conceptos que abarcan lo que es el conocimiento como tal se relacionan a determinado ámbito en particular, ¿cierto? Por ejemplo, yo siempre recuerdo un concepto que es de la Real Academia de la Lengua, donde define el conocimiento como la acción y efecto de conocer. Y conocer lo que significa es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. También significa entender, advertir, saber. Ahora, veamos, por lo tanto, teniendo en cuenta que el acto de conocer es un proceso que es complejo, ¿cierto?, en el que entran en juego un gran número de habilidades o mecanismos cognitivos. Algunos de estos son visibles, pero otros no. Es decir, que algunos de estos procesos son fácilmente reconocibles, pero otros se dan en el interior de la mente humana. Por eso nosotros podemos decir que el proceso de llegar a conocer algo inicia con la percepción de la información, como habíamos mostrado hace un momento. Ahora, teniendo en cuenta que hay distintas formas de conocimiento, distintas formas de definir lo que es el conocimiento, pues veamos algunas. Y para algunos estudiosos del tema, el conocimiento puede ser vulgar o científico, ¿no? Es lo que se refiere a conocimiento vulgar o científico. Nosotros podríamos entenderlo de cierta manera cuando nosotros abordamos una palabra que es la palabra investigación. O sea, la palabra investigación, en términos generales, remite hacia lo que es la indagación, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de conocer algo. En otras palabras, es como una búsqueda sistemática, intencional, de algo previamente determinado. Por ejemplo, si queremos conocer, suponga que usted es técnico de un equipo de fútbol, quiere saber cómo plantea el esquema otro equipo de fútbol que va a enfrentar. Entonces usted va a realizar una investigación, ¿cierto? Va a hacer una indagación, va a buscar datos de cómo juega ese equipo de fútbol para poder enfrentarlo. Ahora, este proceso de indagación también puede entenderse como una secuencia de acciones orientadas hacia la solución de una situación problemática. Para llevar a cabo ese proceso indagatorio, el ser humano posee una serie de capacidades intelectuales de raciocinio crítico que le permiten desarrollar actividades de análisis, de síntesis, que lo que pretenden es ordenar y jerarquizar tanto los problemas a los que se enfrenta cotidianamente como las acciones para poder llegar a resolver esos problemas. Esta capacidad innata que tiene uno como ser humano, ¿cierto? De lógica jerárquica,
aparece instintivamente en forma de lo que nosotros conocemos como el sentido común. Cuando una persona realiza cualquier actividad cognitiva, o sea que esté pensando, o que sea transformadora de la realidad, tal actividad que es empírica porque lo hacemos en la práctica, generadora y procesadora de conocimiento de la realidad, la podemos llamar como investigación instintiva o silvestre, cotidiana o vulgar. O sea, cuando nosotros estamos tratando de conocer algo en el día a día, en los acontecimientos diarios, cuando ustedes quieren saber, por ejemplo, a qué hora pasa un bus, cuando quieren saber si hay Coca-Cola en la tienda, cuando quieren saber qué pueden, que la abuelita les diga que pueden tomar para un malestar estomacal, que de pronto ella le diga toma un té de manzanilla, etcétera, etcétera. Entonces estos conocimientos que no fueron fruto de un proceso con rigor, ¿cierto? Que no fueron desarrollados teniendo en cuenta un conjunto de pasos metódicamente establecidos, sino que fueron conocimientos que surgen desde el día a día, de las actividades diarias, del quehacer cotidiano. Se le llama conocimiento de tipo vulgar o científico, ¿no? Ahora, sin embargo, la propia experiencia humana ha dado lugar a la sistematización de este proceso, originando una investigación que podría entenderse como mucho más cultivada y que hoy en día llamamos como investigación de tipo científica. O sea, que en este sentido, las diferencias centrales entre dos tipos de investigación, la silvestre o vulgar y la cultivada o científica, es que la primera, o sea, el conocimiento vulgar, se basa en la intuición y en el sentido común, mientras que la segunda, o sea, el conocimiento científico o cultivado, se basa en conocimientos previamente comprobados mediante teorías y en procedimientos rigurosos y sistemáticos o sistematizados, como lo quieran llamar, que nosotros acostumbramos a llamar con el nombre de metodología, ¿ya? Entonces esas son como una diferencia que se encuentran explícitas entre lo que es el conocimiento vulgar o cotidiano y el conocimiento científico, ¿no? Mientras uno es fruto de la intuición, ¿cierto? Del sentido común, de lo que una persona piense, cómo se puede llegar a resolver un problema. La otra surge del estudio de conocimientos previamente ya comprobados, o sea, de teorías existentes que fueron comprobadas mediante prueba, mediante hechos verificados por procedimientos rigurosos y sistematizados. ¿Ya? Ahora, si ustedes preguntan, aunque la investigación vulgar o silvestre aún es válida y útil para generar conocimiento objetivo de la realidad, es evidente que los niveles de profundidad y de objetividad son mucho mayores en el caso de la investigación científica. Además, la velocidad en la generación del conocimiento objetivo es mucho mayor en este tipo de investigación. Lo anterior, o sea, queda claramente demostrado si se comparan los avances logrados por el ser humano durante los primeros 100.000 años desde su aparición en la Tierra, basados en la investigación silvestre o vulgar, y los últimos 2.500 años desde la Grecia clásica hasta nuestros días, cuyo conocimiento se ha basado en la investigación científica, ¿no? O sea, eso lo podemos ver. Nosotros, el ser humano, tiene aproximadamente unos 200.000 años de haber aparecido en este planeta, la especie que nosotros conocemos con el nombre de Homo sapiens. Y en esos 200.000 años aproximadamente, solamente 2.500 años
hemos desarrollado procesos de investigación científica desde que surgió la forma de un pensamiento más elaborado con la filosofía y posteriormente fue transformándose en la ciencia que conocemos hoy en día desde la Grecia clásica, porque en todo el periodo anterior, que fueron más de ciento y pico de mil de años, el conocimiento se obtuvo fue de forma silvestre, cotidiana o vulgar. Y recordemos que este tipo de conocimiento pues no era el más acertado en todos los casos. Así como podíamos, por cuestiones de probabilidad estadística, llegar a resolver un problema mediante la indagación fruto de la intuición y del sentido común, también se fallaba mucho en el pensamiento que existía en la antigüedad, como ustedes podrán recordar en la asignatura de Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora, pero acá también podemos ver que tenemos otro tipo de conocimiento del que nos están hablando, que es el conocimiento técnico, teórico o práctico, que también en algunos casos lo llaman como conocimiento empírico, conocimiento básico y conocimiento tecnológico. Eso va a depender del autor que ustedes empleen. Entonces, hay una investigación para generar conocimientos básicos, que es la investigación de tipo teórica. Por eso hay conocimiento de tipo teórico que se basa en teoría. Hay conocimiento de tipo práctico, ¿no? Que es un conocimiento que se va a basar en el conocimiento adquirido de forma teórica para poder resolver problemas que tenga la sociedad. O sea, cuando yo utilizo el conocimiento teórico y lo aplico para solucionar problemas de la sociedad, estoy haciendo uso de un conocimiento ya práctico. Y el conocimiento técnico, ¿cierto? Es otro tipo de conocimiento donde yo lo que voy es a generar procesos mediante los cuales voy a tratar de resolver problemas que se me presenten también. Ahora, sin embargo, para otros autores o para muchos estudiosos en el tema, podemos encontrar también que el conocimiento puede ser de tipo formal o material, puede ser un conocimiento de tipo local, puede ser público o puede ser privado, porque ustedes lo que están viendo acá es que están haciendo diferentes posturas o clasificaciones del conocimiento visto desde diferentes aristas, ¿no? Desde diferentes formas de abordarlo. También podemos ver que hay un conocimiento individual, que es el que puede tener una persona, o un conocimiento colectivo, que es el conocimiento que es compartido por muchas personas. Puede haber también lo que nosotros llamamos como conocimiento explícito o tácito, abierto o codificado. A ver qué se puede decir sobre esto. Pues un conocimiento tácito es el tipo de conocimiento que permanece en un nivel inconsciente. O sea, se encuentra desarticulado y lo implementamos y ejecutamos de una manera mecánica sin darnos cuenta de su contenido. Por ejemplo, si ustedes se hacen una pregunta de que ¿por qué sujeta el volante de un vehículo de esa forma? O ¿cómo es que se lavan los dientes por la mañana? O cuando escribe en papel, ¿cómo y por qué lo hace de esa forma? ¿Cómo se relaciona usted con sus compañeros de trabajo? ¿De qué manera mira a la gente durante una reunión? O sea, si le damos respuesta a este tipo de preguntas, lo que sucede es que usted tiene respuesta a ellas, pero nunca se ha puesto a pensar en eso y a analizarlo. Sencillamente lo hace de una manera mecánica, intuitiva, sin buscar una explicación. Por eso, cuando hablamos de un conocimiento que es tácito, ¿ya? Lo hacemos en un conocimiento que permanece
como debajo de la superficie, y usted no es consciente del mismo hasta que se pone a analizarlo conscientemente. Generalmente necesitamos ayuda externa para poder sacarlo a la superficie o hacerlo explícito. ¿Ya? Ahora, si ustedes me hablan de un conocimiento explícito, pues podemos decir que es el que sabemos que tenemos y que somos plenamente conscientes cuando lo ejecutamos. Es el más fácil de compartir con los demás, ya que se encuentra estructurado y muchas veces esquematizado para facilitar su distribución con las personas que nos rodean. Ahora, ¿cómo qué preguntas clasifican dentro de este conocimiento? Cuando usted le dicen, ¿cuál es su número telefónico? ¿O en qué dirección vive actualmente? ¿Cuál es la tarea que usted hace principalmente en la empresa donde trabaja? ¿Ya? ¿Quién participa junto a usted en el grupo de trabajo de la asignatura AE 403, Pensamiento Crítico y Argumentación? Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que llamamos nosotros como un conocimiento de tipo explícito, ¿no? También nos hablan de conocimientos abiertos o codificados. Y para otros autores también puede existir conocimiento analítico o sintético, ¿no? Ya sabemos que un conocimiento analítico se desprende de tomar un todo y separarlo entre las diferentes partes que lo componen para poder hacer un estudio de ellas de una forma más pormenorizada. Y si hablamos de un conocimiento sintético, pues un conocimiento que surge de tomar muchos elementos y construir un todo que pueda generar una explicación de esos elementos que antes habíamos abordado de forma independiente. Ahora, si hablamos de conocimientos a priori, son conocimientos que se tienen previamente, a posteriori, que son conocimientos que se adquieren después de una acción o de una actividad o de ejecutar determinado tipo de procesos. Conocimiento empírico que obtenemos con la práctica de una actividad. Conceptual que obtenemos con las teorías. Sensible y racional, o intuitivo y discursivo. Pero sin embargo no son los únicos tipos de conocimiento que abordan algunos autores, porque otros también les van a hablar de que el conocimiento puede ser científico, que es otra clasificación junto a las anteriores, porque dice que puede ser científico, artístico, revelado o empírico. Y para otros puede ser intuitivo, ¿cierto? Que proviene de la intuición, demostrativo o sensible. Ahora, aún hay más clasificaciones, porque hay otros autores que tipifican el conocimiento de la siguiente forma, ¿no? El del sentido común, que ya vemos que es como otra, es como cuando hablamos del conocimiento silvestre, ¿cierto? Porque es que el conocimiento silvestre, vulgar o cotidiano, es el conocimiento que surge del sentido común, que surge de la intuición. Y vimos también que en algunos lados mencionaban que el conocimiento podía ser intuitivo, etc. Está el conocimiento mítico religioso. Está el simbólico. Y esto del pensamiento o conocimiento simbólico, aunque no lo crean, tiene un gran impacto y fue preponderante para el desarrollo del ser humano. Porque si ustedes se preguntan cómo consiguió el ser humano cruzar ese umbral crítico y acabar fundando ciudades que contenían decenas de miles de habitantes e imperios que gobernaban a cientos de millones de personas, el secreto fue seguramente la aparición de la ficción o del pensamiento de tipo simbólico, ¿no? Porque un gran número de personas que no se conozcan
pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. O sea, cualquier cooperación humana a gran escala está establecida sobre mitos que son comunes y que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Por ejemplo, las iglesias se basan en mitos religiosos que son comunes. Si dos católicos que no se conocen nunca, de la nada, y se encuentran, así nunca se hayan conocido, pueden los dos al encontrarse colaborar juntos, haciendo un aporte para crear un hospital nuevo, para cuidar a unos niños, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque comparten un conjunto de creencias. Ahora, si dos serbios que nunca se hayan visto antes pueden llegar a arriesgar su vida para salvar el uno al otro, porque ambos creen en la existencia de la nación serbia, en la patria serbia y en la bandera serbia. Los sistemas judiciales se sostienen sobre mitos legales comunes. O sea, ¿por qué? Porque son sistemas reglamentarios que nosotros hemos creado, hemos inventado. Ahora, sin embargo, dos abogados que no se conocen de la nada pueden combinar sus esfuerzos para defender a un completo extraño porque todos creen en la existencia de leyes, de justicia, de derechos humanos y en el dinero que se desembolsa en sus honorarios. Y no obstante, ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. ¿Ya? Por ejemplo, no hay naciones, las naciones son también una invención nuestra, o sea, no existe un ente físico como tal que se llame naciones, como ustedes decir, existe un átomo de hidrógeno, porque las naciones son una construcción política imaginaria que nosotros hemos inventado para delimitar un territorio, ¿ya? Por ejemplo, no hay dinero, porque el dinero también es un invento nuestro. No era que el dinero existía de forma natural, el dinero lo inventamos nosotros para facilitar intercambios que se dan normalmente comerciales en la vida social, etc. Entonces el conocimiento simbólico, el conocimiento mítico fue muy importante en determinados momentos, precisamente para construir las civilizaciones y que muchas personas trabajen en conjunto para alcanzar una meta específica. Ahora, además de ese pensamiento, miren que nos vuelven a mencionar el técnico, el conocimiento técnico, el conocimiento filosófico, el científico, y para otros el conocimiento también lo clasifican como religioso, precientífico o científico. Entonces, como ven, son muchas clasificaciones distintas. Como lo hemos podido observar, o sea que el conocimiento tiene muchas lecturas. El conocimiento se puede entender de muy diversas formas. El elemento común consiste en que mediante el conocimiento averiguamos la naturaleza, las cualidades y relaciones de las cosas. En este sentido podemos decir que también los animales conocen, solo que en la persona humana el conocimiento se complementa con otros procesos, que son el pensamiento y el razonamiento, ¿no? Que son otros de los temas que abordaremos en el desarrollo de estas clases. Ahora, sin embargo, y teniendo en cuenta que existen muchos elementos comunes en todas estas clasificaciones que hemos hablado sobre el conocimiento, pues podemos decir sin miedo a equivocarnos que si abordamos desde 2 o 3 aristas diferentes el conocimiento como tal, pues vamos a estar incluyendo muchas de las otras variantes que hemos mencionado hace un momento. Por lo tanto, nosotros podríamos estar hablando de una clasificación donde tomemos en cuenta 2 tipos de conocimientos básicos o 3. El conocimiento cotidiano vulgar o silvestre, ya que todos son sinónimos para hablar del mismo, que es aquel que surge de la intuición, del sentido común, que es un conocimiento muchas veces anecdótico, que no obedece a un conjunto sistematizado de procesos, etc.
Y el otro es el conocimiento de tipo científico, ¿no? Entonces podemos ver unas características que tienen estos tipos de conocimiento en particular o formas de llegar a conocer todo a nuestro alrededor. Y hablemos inicialmente del saber que denominamos como saber cotidiano, ¿no? Entonces, el saber cotidiano es un conocimiento que es inconexo entre sí. O sea que son saberes que se van acumulando, pero sin tener un proceso lógico concatenado que vaya amarrando un conjunto de información o de datos con otro para llegar a formar un conocimiento mucho más establecido. O sea, son conocimientos que se van obteniendo, pero esos conocimientos son inconexos. No existe una relación intrínseca entre ellos. Se adquiere con el trato directo entre las personas y las cosas, como ya habíamos mencionado hace un momento. Este es un conocimiento que se da normalmente en el día a día, es un conocimiento que se da en el conjunto de actividades cotidianas que establecemos nosotros con nuestros vecinos, con el señor de la tienda, con los compañeros, etc. Es espontáneo, o sea que surge en un momento dado, no es un conocimiento premeditado que nosotros hayamos establecido un conjunto de procesos y pasos para poder llegar a obtener ese conocimiento como tal. Es el saber que se da en nuestra vida diaria, como ya habíamos mencionado. Es superficial, no obedece a un sistema que estemos desarrollando. Es acrítico porque no se critica la forma en la que se obtuvo ese conocimiento, no se critica como tal tampoco el conocimiento acumulado por medio de ese saber cotidiano. Se toma muchas veces como verdadero sin preguntarse si es cierto, qué tan veraz es este conocimiento que he adquirido en este momento. No se reflexiona sobre él. Está constituido por una justaposición de casos y hechos. Se conforma con lo aparente, o sea que muchas veces la persona con una información que obtuvo ya se conforma con esa información y no la somete a una reflexión mucho más allá de lo que aparece ante sus ojos o a aquello que llegó a escuchar. O sea, se conforma con lo que escuchó, con lo que vio, con lo que tocó. Nunca se pregunta, ¿y esto será cierto? ¿Cómo podré comprobar que este hecho es real? Se adquieren con la experiencia cotidiana, mientras que el saber científico, podemos mencionar, que se obtiene mediante procedimientos metódicos con pretensión de validez. O sea, se establece un método para poder llegar a acumular ese conocimiento y que ese método le permita dar validez al conjunto de datos, informaciones, observaciones, etcétera, que vayamos recopilando conforme ese método establecido. El saber científico también se caracteriza porque es el resultado de una tarea de investigación que se vale del método científico. Este se utiliza la reflexión sistemática, los razonamientos lógicos y una búsqueda intencionada. Entonces recordemos que el saber cotidiano es espontáneo, ¿no? Surge así de la nada, no había una búsqueda intencionada para poder acumular ese conocimiento. El saber científico sí. Mientras el cotidiano decíamos que no se reflexiona sobre él, acá sí se utiliza la reflexión. Se utiliza la reflexión sistemática. Se aplican razonamientos lógicos y se hace una búsqueda intencionada de la información que se requiere para construir ese conocimiento. Y se relaciona de manera sistemática todos los conocimientos adquiridos acerca de un determinado ámbito de la realidad. O sea, yo lo que voy a estar es recolectando información y voy a establecer relaciones entre distintas variables que he ido acumulando y recolectando mediante ese proceso de investigación científica, ¿no? O sea, al decir yo que relaciono variables, lo que estoy diciendo es
Por ejemplo, tengo una variable A y tengo una variable B y yo me pregunto, ¿la variable B habrá surgido o se habrá originado por causa de la variable A? Entonces yo eso es lo que voy a investigar, ¿no? ¿Cuál es el grado de correlación entre un hecho y otro hecho que ocurra? Por ejemplo, si ustedes hacen una proyección de las ventas en una empresa y ustedes analizan qué tanto cambia la demanda de un producto cuando cambia el precio. Recordemos la ley de la oferta y la demanda. Pero recordemos también que esa ley de la oferta y la demanda se da en determinadas situaciones. Recuerden que los economistas eso lo denominan como ceteris paribus, ¿no? Que todas las demás variables permanecen constantes. Entonces, si todas las demás variables permanecen constantes, lo lógico es que cada vez que aumente el precio disminuya la demanda. Y cada vez que disminuya el precio se aumente la demanda. Pero pueden haber otros factores distintos que hagan que eso no ocurra de esa manera, ¿no? Ahora, entonces, cuando yo hago una investigación tratando de establecer eso, las relaciones, ¿qué pasa cuando yo aumento el precio con la demanda? Estoy tratando de establecer la relación existente entre dos variables, ¿ya? Entonces, eso hace parte de lo que nosotros llamamos como el conocimiento científico. Ahora, diferentes al conocimiento cotidiano o vulgar, que fue el que acabamos de mencionar, también existe lo que llamamos el conocimiento religioso, ¿no? El conocimiento religioso es un conocimiento que se le llama, que es mitopoético, ¿no? Porque son relatos poéticos que se basan muchas veces en hechos que podrían ser considerados como mitológicos, ¿no? Por ejemplo, Zeus lanzando rayos, Odín también, todos estos relatos mitológicos, muchas veces narrados de forma poética, y el conocimiento religioso es dogmático, ¿ya? O sea, ya que da por ciertas sus explicaciones. En el conocimiento religioso no aplica aquello de la investigación para descubrir nuevos aspectos de una realidad, porque en el conocimiento religioso se da por sentado y se da por hecho que es una verdad absoluta todo el conjunto de explicaciones que se trata de dar a entender dependiendo de la religión de la que estemos hablando, ¿no? Recordemos que las religiones muchas veces dependen de elementos culturales, que una cosa es la religión que se profesa en un país como el nuestro, que es en su mayoría cristiano, pero recordemos que hay otros tipos de culturas con otras religiones totalmente diferentes, con otros dioses que adoran, etcétera, y para cada una de estas culturas, cada una de ellas tiene su verdad absoluta. Por eso cada religión se reconoce o tiene una característica que es dogmática, ¿no? Ahora también tenemos el conocimiento filosófico. Y el conocimiento filosófico tiene ciertas características. Por ejemplo, todo conocimiento es lógico y racional, ¿no? Porque parte de una estructura lógica de unos enunciados y de unos procesos racionales en la construcción de los argumentos de los cuales se sustenta un conocimiento que sea de tipo filosófico. El conocimiento científico, a diferencia de los anteriores y también del filosófico, y con esto se relaciona con él, es lógico y racional. O sea, el conocimiento científico, al igual que el filosófico, tiene que tener elementos lógicos y racionales. Pero a diferencia del filosófico, el conocimiento científico trata de verificar sus conocimientos. O sea que siempre va a buscar pruebas que me permitan a mí demostrar los planteamientos que estoy haciendo sobre un determinado fenómeno que estemos estudiando. El conocimiento científico siempre duda de sí mismo. O sea, nunca da por sentado una teoría, nunca da por sentado un fenómeno, nunca da por sentado un hecho, porque sabe que en algunas situaciones, por algunas variables, eso puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos cuál es la fuerza de gravedad aquí en el planeta Tierra, ¿ya?
Y eso, y nosotros vamos a poder calcular esa fuerza de gravedad aquí en todo el planeta Tierra y nos va a arrojar un resultado que es prácticamente igual en todo el planeta, ¿no? Varía en algunos lugares donde puede haber por algunas variables físicas alguna fuerza de gravedad un poquito mayor. Pero miren que eso no es una verdad absoluta. Porque si ustedes se van para Saturno, para Júpiter, para Marte, pues la fuerza de gravedad va a ser diferente. O sea, que la fuerza de gravedad va a depender del contexto en el que usted esté calculando esa fuerza de gravedad. Por lo tanto, uno no puede hablar de una verdad absoluta, ¿cierto? En cuanto a decir que la fuerza de gravedad es 9.8 metros, etcétera, aquí en el planeta Tierra. Entonces, eso es lo que no podemos establecer como verdad absoluta. Nunca está terminado, ¿no? Porque siempre está tratando de evolucionar, de recolectar nueva información, de conocer nuevos datos, porque el conocimiento depende de el andamiaje con el que nosotros contamos para poder llegar a conocer la realidad que nos rodea, ¿no? Esa es la gran dificultad del conocimiento como tal. Ahora les voy a mostrar un ejemplo sobre eso. Entonces, nunca está terminado porque conforme va avanzando el conocimiento, va avanzando las técnicas, van avanzando las tecnologías, vamos mejorando la forma de adquirir el conocimiento. O sea, no es lo mismo antes. Imagínense ustedes en la época primitiva cuando no tenían un telescopio como el telescopio Hubble, donde pueden tener una vista de galaxias que están distantes a nuestro planeta. Anteriormente, para cualquiera, todo lo que veía en el cielo era una luz que no sabían ni siquiera qué es lo que era. Por ejemplo, en algún momento muchos primitivos pudieron llegar a pensar que las estrellas eran personas que vivían en el cielo y que en las noches prendían una fogata que estaban muy lejos. ¿Por qué? Porque usted no sabía que era eso, no sabía que era una estrella, no sabía que eso era una especie de sol como el nuestro, ¿cierto? Si nuestro sol es una estrella, eso no lo sabíamos. Ni siquiera sabíamos de qué estaba compuesto el sol, que es en gran parte por hidrógeno. Entonces, ese tipo de datos no los conocíamos antes. ¿Por qué los conocemos hoy en día? Porque hemos mejorado los métodos, las técnicas, las tecnologías para adquirir nuevos conocimientos. Por eso el conocimiento nunca está terminado. Y el conocimiento científico aporta pruebas y evidencias para comprobar o refutar las hipótesis. Y basado en esto, ustedes pueden hacerse esta pregunta básica. ¿Es posible conocer? Sí, porque hemos estado hablando de distintos tipos de conocimiento filosófico, religioso, tácito, implícito, explícito, intuitivo, científico, etcétera, etcétera, artístico. Pero la pregunta que surge, ¿pero sí será posible llegar a conocer algo? O sea, yo puedo tener totalmente certeza de lo que digo que conozco. Entonces, veamos esta imagen. ¿Qué pueden ver ustedes al observar esa imagen? Si se quedan mirando, miren primero para un lado, miren para el otro, miren hacia arriba, miren hacia abajo, etcétera. Entonces ustedes podrán ver como si se moviera la pantalla. Y si vemos esta imagen también y ustedes tratan de hacer un paneo sobre los distintos cuadros, ustedes también van a tener la impresión de que se está moviendo la pantalla, ¿no? Y si vemos esta figura y ustedes les preguntan, ¿eso es una línea continua que forma como una especie de aro o circunferencia entrelazada? ¿O son dos círculos que están deformados? ¿O son dos círculos perfectos? Y para que vean ustedes, estos son dos círculos perfectos.
pero por la ilusión óptica que se genera por el juego de luces entre blancos y negros, etcétera, da la impresión de que están como torcidas o de que hacen parte de un aro continuo que se va entrelazando, ¿no? Y si ustedes analizan también van a tener como una percepción visual de movimiento en la imagen, ¿no? Si ustedes miran abajo, a un lado, miran a izquierda, a la derecha, van a tener la sensación de movimiento en esas imágenes. Ahora, si ven esta imagen también, que esto es una lámina de Escher, que es un pintor famoso que se dedicaba a hacer este tipo de estructuras, usted, si la analiza detalladamente, de pronto a primera vista usted no alcanzó a ver ningún tipo de elemento extraño en la figura. Pero si usted empieza a detallarla, a mirarla de forma más detenida, ya empezará a ver cómo se presentan situaciones arquitectónicas en esta figura que son inverosímiles. Por ejemplo, hay columnas que surgen de la parte de atrás de la estructura, pero llegan arriba por la parte delantera. O la escalera, si ustedes la ven, está posicionada dentro de la estructura, pero aparece arriba por fuera de la estructura. Y así ustedes van a encontrar un conjunto de situaciones extrañas dentro de la figura como tal, que desafían la óptica. Porque a primera vista usted no notó nada extraño, pero si se pone a detallar bien la imagen, se va a dar cuenta de el conjunto de elementos arquitectónicos que no obedecen a la realidad, que no hacen parte de la realidad de una estructura arquitectónica como tal. Entonces, ¿qué nos ha demostrado esto? En las figuras que vimos, ninguna se está moviendo, ¿cierto? Ninguna está estática, pero por el conjunto, ¿cierto? De tonalidades que se dan al pasar de un color con el otro y de las figuras geométricas que se manejan, da la sensación de movimiento. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos observando que nuestro cerebro nos engaña, porque estamos viendo algo que realmente no está ocurriendo. Estamos teniendo sensación de movimiento en algo que está totalmente quieto. Por lo tanto, desde una primera concepción o a primera vista, nosotros podemos asegurar que no podemos confiar totalmente en nuestros sentidos, porque todo lo que nosotros observamos o vemos no se apega a la realidad. Porque miren que nuestro cerebro nos engañó con esa figura. Nos hizo ver movimiento donde no existía movimiento. Nos hizo ver figuras deformes donde habían figuras totalmente circulares o redondas. Entonces hemos tenido un fallo en la percepción de la realidad. Ahora, por eso la pregunta, ¿es posible conocer? O sea, yo puedo estar totalmente convencido o seguro de que todo lo que yo veo es real, es tal y como lo estoy viendo. Miren la lámina de Escher, que a simple vista les aseguro que en el primer momento que la vieron no vieron nada extraño, pero si se ponen a detallarla van a encontrar los errores en la figura. Entonces su cerebro también los engañó, los hizo ver una estructura que se ve normal a simple vista, pero si ustedes la detallan van a encontrar todos los errores arquitectónicos que se encuentran en la figura establecida en esta lámina de Escher. Ahora, ¿qué pasa con estas imágenes? Que desafían a los sentidos, porque nosotros podemos tener ilusiones ópticas como las hemos tenido hace un momento. Podemos tener ilusiones auditivas porque podemos llegar a escuchar algo que realmente no es un sonido que se haya generado, sino que pudo ser cualquier defecto interior en el oído, etcétera. Podemos tener ilusiones táctiles, una sensación de pronto de
que un cosquilleo pudo sentir o que lo tocaron, pero realmente no está, nadie lo tocó, ni algo pasó por su pierna o su brazo para generarle esas cosquillas, etcétera. Entonces, todo eso son ilusiones percibidas por los sentidos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no podemos estar completamente seguros de la realidad que nos rodea. Ahora, si ustedes leen esta paradoja, que se llama la paradoja del abuelo, nos dice: a los 80 años, su abuelo, que era un famoso inventor, junto con su abuela, que era una eminente científica, construyeron una máquina del tiempo, pero nunca publicaron su invento. Usted, único descendiente, hereda la máquina, retrocede 70 años hacia el pasado y allí, sin darse cuenta, evita que su abuelo conozca a su abuela. Pero, veamos, usted impidió que él llegara a conocer a su abuela. Por lo tanto, usted no tuvo oportunidad de nacer. Tampoco tuvo su abuelo oportunidad de construir la máquina. Pero entonces, usted no existió para hacer el viaje. Y por lo tanto, su abuelo llegó a tener un hijo que fue su padre de usted. En consecuencia, habrá una máquina del tiempo, usted la heredará, retrocederá 70 años, etc. Ahora, esta es una paradoja, ¿por qué? Porque reta al razonamiento lógico. O sea, dice, pero ¿cómo puede ser posible que yo viaje al pasado en una máquina del tiempo que me heredaron mis abuelos, haga que ellos no se conozcan, y si ellos no se conocieron, pues no pudieron llegar a tener a mi padre, y posteriormente no pude yo haber nacido? Pero si yo estoy en el pasado haciendo que ellos no se conozcan, ¿cómo ocurrió eso? Si yo no debía haber nacido. Entonces eso es lo que se le llama como una paradoja en un razonamiento. Ahora, hay una forma de explicar esto, y los que sean fanáticos de las películas de Marvel como Avengers, pues podrán saber que la única forma en que esto pueda llegar a ocurrir es que se haga un viaje en el tiempo, pero a una realidad alterna, ¿no? A una realidad alternativa, o lo que llaman como un universo paralelo, ¿no? Entonces, esa sería la única forma de que esto ocurriera, que la persona viajó al pasado, pero no en su propia dimensión, sino en una dimensión diferente, e hizo que no se conocieran sus abuelos, pero en esa otra dimensión. Por lo tanto, no pudo haberse generado el no nacimiento de él, porque en su dimensión sus abuelos sí se conocieron. Entonces esa sería la única forma en la que se llegara a dar un escenario de estos. Pero miren que son cosas que por eso se llaman paradojas, porque son de difícil razonamiento, escapan a la lógica, ¿ya? Por lo tanto, es probable que usted haya encontrado con cierto malestar que en el primer caso tenía que poner en duda la información ofrecida por su percepción visual, y en el segundo las conclusiones derivadas del uso de la razón. Esta situación proviene del hecho de que el conocimiento humano no es en absoluto infalible y a menudo se enfrenta a sus propias limitaciones. Ahora, por lo tanto, siempre tenemos que ser escépticos, ¿cierto?, de cualquier conocimiento que llegue a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que percibimos por los sentidos o de los razonamientos que hagamos no se van a pegar realmente a la realidad. Por ende, siempre vamos a tener que acudir a algún sistema que nos permita validar que las cosas que vemos, que las cosas que percibimos, que tocamos, que escuchamos, las cosas que razonamos, puedan tener cierto grado de veracidad, cierto que puedan ser un conocimiento veraz, confiable. Y por ende vamos a hacer un breve resumen entonces de las características generales que tiene un conocimiento científico, que es el que nos va a permitir a nosotros validar esa percepción de la realidad. Yo pude haber visto que algo se movía,
Pero entonces ahora yo tengo que comprobar si en efecto eso se mueve. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo un experimento, recolectando información, buscando otras personas que hagan el experimento, igual que lo repitan, para ver qué datos obtuvo. Y si todos obtuvieron la misma información, los mismos datos, utilizando ciertos métodos, procedimientos sistemáticos, etcétera, entonces podemos decir que un conocimiento puede llegar a ser validado. Entonces, un conocimiento científico se caracteriza porque es una experiencia que es humana, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca? Captar la manera de ser de un objeto, o sea, de algo que nosotros estamos observando. Lo que busca es estudiar el comportamiento de objetos en la realidad. Tiene fuerza objetiva, o sea, autenticidad de los datos. Se caracteriza por ser comprobable, es decir, por tener universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un conocimiento científico va a ser igual tanto para una persona en la China como para otra persona en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en cualquier parte del planeta. Ese conocimiento va a ser válido porque es un conocimiento universal. Es necesario porque nos va a permitir resolver problemas. Tiene garantía de ser objetivo. Tiene una fundamentación adecuada y completa. Y se caracteriza también por estudiar el comportamiento de los objetos de la realidad. Ahora, ¿por qué es importante esto del conocimiento científico? Nosotros tenemos que siempre tener claro y hacer una distinción de qué es el conocimiento y qué es la opinión. Porque la opinión normalmente surge del conocimiento cotidiano, vulgar, ¿cierto? Del silvestre. Y el conocimiento válido surge normalmente del conocimiento científico. Ahora, pero ¿cómo distingo yo entre eso del conocimiento y la opinión? Pues hemos visto algunas características del conocimiento, ¿no? Que es auténtico, que es universal, que es necesario, que es invariable. ¿Por qué va a ser invariable? Va a ser lo mismo para un ciudadano de Colombia que para un ciudadano de Kazajistán. Es objetivo, ¿ya? ¿Por qué es objetivo? Porque es una aprehensión que hace un sujeto de la realidad. O sea, no se basa necesariamente en la subjetividad propia del ser humano. Cuando ustedes ven que algo es subjetivo, es porque está basado en opiniones. Cuando algo es objetivo es porque está basado en hechos verificados y comprobados. Es un conocimiento seguro. ¿Por qué es un conocimiento seguro? Pues es el conocimiento que permite que vuelen los aviones. Es el conocimiento que permite que un carro se movilice. Es el conocimiento que permite que ustedes tengan un celular, un computador. O sea, todos estos conocimientos son los que nos han permitido el desarrollo con el que contamos hoy en día. En cambio, una opinión, las opiniones son individuales, no son universales, ¿ya? Una opinión la tiene cada persona. Y el hecho que tenga una opinión no quiere decir que esté en lo correcto, puede estar equivocado. Así como podría estar en lo correcto, ¿cómo hago yo para saber si la opinión de alguien es correcta? Pues tengo que hacer un proceso metodológico para comprobar que lo que está diciendo esa persona es correcto. Entonces, eso que antes era una opinión se terminaría convirtiendo en conocimiento si yo logro verificarlo y comprobarlo mediante la recolección de un conjunto de datos, informaciones o de experimentos. Ahora también es contingente, es variable porque varía. ¿Por qué va a variar? Porque cada persona tiene su propia opinión sobre un tema. No son comprobables, las opiniones no son comprobables normalmente, porque no están basadas en hechos y evidencias, ¿no? Valen solo para nosotros, están restringidas, son creaciones subjetivas y no tienen validez, ¿ya? O sea, podría llegar alguien ahora y decirle a usted, bueno, vamos a construir un avión, y que la persona no sepa absolutamente nada de ingeniería aeronáutica, ni ningún conocimiento de física, etcétera, ni de aerodinámica. Y usted, porque esa persona tenga una opinión sobre cómo construir un avión sin tener ningún tipo de conocimiento, entonces usted cree que tiene validez lo que él vaya a postular o a plantear para poder fabricar ese avión. No, ¿verdad? El conocimiento
Ese conocimiento auténtico, los griegos lo denominaron como epísteme. Por eso ustedes ven que el estudio del conocimiento se le llama epistemología. Y a la opinión, los griegos le colocaron el nombre de doxa, ¿no? Ahora, para resumir, el conocimiento tiene características de universalidad, es necesario y es objetivo. O sea, aquí estamos resumiéndolo en 3 términos básicos. ¿Por qué? Por ser la aprehensión del ser del objeto. Cuando aquí uno habla de la aprehensión del ser del objeto, es porque un objeto es todo lo que usted quiera llegar a conocer. O sea, puede ser una persona, un fenómeno, una planta, ¿cierto? Un átomo. Yo quiero saber cómo funciona eso. Cuando yo lo investigo, recolecto pruebas, tal, lo que estoy es haciendo una aprehensión del objeto. O sea, estoy llegando a conocer las características propias que hacen que ese objeto haga parte de una realidad específica. Por eso se llama una aprehensión de ser del objeto. Que son conceptos que sé que ustedes los tienen claros porque vieron teorías del conocimiento científico y eso tuvieron que haberlo abordado ahí. La doxa, que es la opinión o la experiencia individual, pues ya sabemos que se caracteriza por ser variable, por ser individual, porque es una elaboración subjetiva de una persona. Es una aprehensión defectuosa del objeto, porque una persona está tratando de caracterizar un objeto sin llegar a hacer una investigación profunda sobre ese objeto o fenómeno. No hay seguridad respecto de la objetividad de esa aprehensión que se está haciendo de la realidad o de un fenómeno, de un objeto que estemos investigando. Por lo tanto, el conocimiento y la opinión son por completo opuestos. El conocimiento tiende a reflejar lo que el objeto es, pero en cambio la opinión no. ¿Por qué? Porque el conocimiento está basado en un conjunto de métodos, procedimientos, formulación de teorías, realización de experimentos, pruebas recolectadas, evidencias requeridas, formulación de hipótesis. O sea, es todo un proceso establecido que lo puede hacer usted y luego lo puede hacer otra persona para comprobar que lo que usted hizo es cierto, replicando el método que usted utilizó para obtener ese conocimiento. En cambio, la opinión es personal, ¿ya? Cada persona tiene su opinión sobre algún elemento de la realidad. En este caso, aquí hay un objeto de investigación que es este símbolo que está en el suelo, que es un símbolo que representa una cantidad, ¿cierto? Y para una persona es un 6 y para la otra persona es un 9. Y obviamente que si lo vemos desde el punto de vista, desde su subjetividad propia del ser humano, cada uno de ellos tiene la razón. Porque desde el punto de vista del que está en la parte derecha, eso es un 9. Y desde el punto de vista del que está en la posición izquierda, eso es un 6. Ahora, para que esto deje de ser opinión, ¿qué requiero? Aplicar un método científico. Tengo que investigar qué es esa figura que está en el suelo. Y la forma de investigarlo es decir, bueno, ¿quién dibujó eso que está ahí? Tuvo que haberlo dibujado alguien. Voy a buscar a la persona que lo dibujó. ¿Alguien lo vio? ¿Algún vecino por acá lo vio? Etcétera. Hago una pequeña investigación, una indagación. Sí, lo dibujó Pedro Pérez. Voy donde Pedro Pérez. Señor Pedro Pérez, ¿usted qué dibujó ahí? No, yo dibujé un 6. Te digo, o sea que eso es un 6. ¿Por qué es un 6? Porque la persona que lo dibujó pretendía realizar una representación abstracta de una cantidad de elementos que nosotros conocemos con el nombre de número. Y para representar esa cantidad de objetos, dibujó ese símbolo en el suelo que representa un 6. Entonces, haciendo una investigación, adquirí el conocimiento que eso en realidad era un 6 y no un 9, como decía la otra persona. Entonces, ya vemos la distinción entre lo que es conocimiento y lo que es opinión. Ahora, la opinión hace referencia a un objeto, ¿cierto? O sea, hace una referencia de él, pero no lo dibuja tal cual es. Por eso se dice que tiene fuerza subjetiva,
Por ejemplo, si ustedes hacen esta pregunta, ¿quién es el mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? ¿Ya? O pueden cambiar los personajes, pueden poner hoy en día a Haaland y a Mbappé y le preguntan a alguien quién es mejor. Entonces, aficionados del Barcelona Fútbol Club dirán que es Messi. Otros aficionados del Real Madrid o de la Juventus dirán que es Ronaldo. Y se enfrascarán en discusiones bizantinas sobre quién es mejor, basados en la subjetividad. O sea, se dejan llevar de sus sesgos cognitivos y de la subjetividad propia del ser humano como tal para escoger quién es mejor de ellos. Ahora, ¿cómo sé cuál de ellos dos es mejor realmente? Pues haciendo una investigación, ¿no? Vamos a recolectar datos, cifras, números. Vamos a hacer diferentes categorías. Por ejemplo, número de goles, número de asistencias, número de regates, el número de la eficiencia, el número de partidos jugados, número de goles hechos, etcétera. Todas esas variables, hasta quién se lesiona más, quién se lesiona menos. O sea, si yo recolecto todas esas variables y uno de ellos dos sale ganador, pues desde un punto de vista objetivo el ganador es el que obtuvo los mejores resultados. Si yo persisto en decir que es el otro, pues ya estoy siendo totalmente subjetivo y lo que estoy es planteando una opinión, y como ya vimos, las opiniones no tienen fuerza de validez. Ahora, en nuestra realidad humana, todos los conocimientos reposan en una experiencia que es incompleta, porque están sujetos a posibles cambios. Por lo tanto, el conocimiento en muchas ocasiones es de facto, ¿no? ¿Por qué? Porque podría cambiar en un futuro si logramos obtener nueva información. Por ejemplo, basado en la perspectiva que tenían antes los seres humanos, se pensaba que el planeta Tierra era plano, porque no tenían una forma de llegar a conocer la realidad como tal. Llegaron ciertos griegos, ya como Aristarco, etcétera, que encontraron una forma de medir la circunferencia del planeta basado en la sombra que se reflejaba en un lugar en determinado momento, etcétera. Logró calcular cuál podría ser la circunferencia de la Tierra y se dieron cuenta que era redonda. Es más, una persona que pudo ver el reflejo de la Tierra en la Luna en un eclipse también pudo haberse dado cuenta que la Tierra era redonda. Entonces, muchas variables hasta hoy en día, que ya tenemos mecanismos para poder observar el espacio exterior con telescopios. Ya hemos salido del planeta Tierra, ya hemos visto a la Tierra desde distintos desde la Luna, por ejemplo, o dispositivos tecnológicos que hemos lanzado al espacio. Hemos podido observar el planeta desde la base espacial internacional. También se puede ver el planeta Tierra todo el tiempo. Entonces sabemos que no es redonda perfecta, no es un geoide, pero sabemos que no es plana. Entonces, por lo tanto, el conocimiento cambió desde un momento que se pensaba que era plana hasta un momento que ya la Tierra es redonda. También antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo, sobre todo del sistema solar a los inicios, porque anteriormente no tenían una visión global del universo, sino del sistema solar. Y se pensaba que la Tierra era el centro y que los planetas tenían los movimientos que ustedes están viendo en la figura de la izquierda. Pero si ustedes ven, posteriormente descubrimos que no, que es el Sol el que está en el centro del sistema y que los demás planetas giran alrededor del Sol. No en una circunferencia perfecta, es más una elipse. Entonces, por lo tanto, hemos adquirido nuevos conocimientos que nos han permitido desechar conocimientos antiguos, porque hemos ido perfeccionando la forma en la que percibimos la realidad. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo percibimos nosotros la realidad? Y para ello podemos hacer este breve experimento en esta filmina. Ya sabemos que la luz tiene energía, ¿no? Y la luz está compuesta
como lo descubrió Newton, por un conjunto de, por un espectro, ¿cierto? Que se distribuye en distintos colores. ¿Ya? Entonces, si usted pone un prisma a la luz blanca emitida por el sol, va a encontrar que la luz está compuesta por varios distintos rayos que tienen distintos colores y tienen distintas frecuencias de onda también. Ahora, esta luz que se convierte en un espectro de energía, que ustedes lo ven también en el arco iris, ¿qué pasa? Que cuando los rayos de luz convergen y se concentran en una zona de la retina en la que se encuentran los conos y bastones, lo que hace es, les voy a explicar esto aquí un momento, la luz blanca llega, por ejemplo, a este árbol y las diferentes moléculas, por ejemplo, de la clorofila, etcétera, que tienen este árbol, tienen unas características específicas. ¿Cuál característica es? Que absorben los diferentes rayos de luz del espectro. O sea, absorbe el color rojo, absorbe el color amarillo, el azul, etcétera. Pero rechaza el color verde. Lo repele. Por lo tanto, por eso es que ustedes ven que las hojas de un árbol, generalmente, no todas, ¿cierto?, son de color verde. Porque el color verde es el color que las hojas de ese árbol rechazan. O sea que no lo absorbe. Igual pasa con una gota de sangre. Ya saben ustedes que la sangre es de color rojo. Porque la hemoglobina, que es una molécula, absorbe todos los rayos de luz del espectro de luz blanca y rechaza solamente la luz roja. Por eso es que ustedes ven la sangre de color rojo. Entonces quiere decir que los colores que ustedes ven cuando están observando algún objeto no es otra cosa que la luz reflejada en ese objeto o rechazada por ese objeto. Si es verde, si el color que rechaza es el verde, usted lo va a ver de color verde. Si usted lo ve rojo, es porque ese color es el que rechazan las moléculas de las que está compuesto o los átomos del que está compuesto ese objeto que usted está observando. Ahora, esa luz que fue rechazada por ese objeto, que es el espectro de color verde en este caso, entra a su ojo y la luz converge en la parte acá de la retina donde está el nervio óptico. Pero la luz le va a llegar a usted de forma intercambiada. O sea, el árbol va a llegar a la retina al revés. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando esa imagen llega a la retina? Se desencadena una serie de reacciones bioquímicas que modifican la estructura de las moléculas que reciben la luz. Esto nosotros lo llamamos conos y bastones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez se empiezan a generar esas reacciones bioquímicas generadas en los conos y bastones, esta luz que llegó a la retina, que se convirtió en reacciones bioquímicas, terminan posteriormente convirtiéndose en impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico y llegan hasta el cerebro. ¿Ya? Una vez llega al cerebro, se genera la imagen y se va a generar en la parte posterior de su cerebro. O sea, la imagen de las cosas que usted está viendo se generan en la parte posterior de su cerebro. Entonces aquí podemos ver también la imagen de la silla. Esta silla en particular repele estos colores, ¿no? Esto es lo que llega a la retina. Miren que la imagen llega volteada, ¿no? Llega invertida. Esta imagen, esta luz que llegó a la retina excita los conos y bastones que están aquí en la parte de la retina, lo que genera un conjunto de reacciones bioquímicas que luego se transforman en impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico, llegan hasta la parte posterior del cerebro y se genera la imagen de lo que usted está observando o lo que está viendo. ¿Ya? Ahora,
Obvio, no todos vemos lo mismo, como vemos aquí en esta presentación. Hay personas, lo normal es que las personas tengan 3 tipos de conos sensibles a distintas longitudes de onda. Entonces la mayoría de las personas que habitamos este planeta somos tricrómatas. Ahora, existen algunas personas que poseen una mutación muy peculiar, ¿no? Porque sus genes mutaron. Y se estima que el 12% de las mujeres en el mundo son tetracrómatas. O sea que tienen 4 tipos de conos, no 3 como lo tenemos todo el mundo. ¿Ya? Por eso es que hay mujeres que pueden ver un espectro de color mucho mayor que los hombres. O sea, la mayoría de las mujeres pueden ver colores que los hombres no alcanzan a ver, ¿no? O no alcanzan a distinguir. Por eso, para una mujer una paleta de colores es mucho más amplia que para un hombre. Si ustedes ven acá en esta parte, dice que en algunas lo es tanto que les permite distinguir hasta 100 veces más colores que el resto de nosotros. Por lo tanto, la forma en la que ve el mundo una persona que sea tetacrómata va a ser diferente a la forma en la que percibimos el mundo los que solamente tenemos 3 tipos de conos en la parte de la retina de nuestro aparato óptico. ¿Ya? Entonces miren, solamente desde el conjunto de elementos que conforman nuestro ojo, ya la percepción que se tenga de la realidad va a ser diferente para unas personas que para otras. O sea que no todos estamos percibiendo la misma realidad. Y súmenle a eso que la única luz que nosotros somos capaces de ver con nuestra visión es la luz visible, que es la luz blanca que emite el sol. Pero hay distintos tipos de energías, ¿cierto? Hay distintos espectros electromagnéticos, que es uno es la energía del sol y otras fuentes que se dan en el espacio. Y miren como aquí hay un medidor de energía, ¿no? La luz visible, que es la que nosotros vemos, está como en término medio. Pero en un medidor de energía, menos a más energía, menos energía, pues hay ondas de radio que están girando en este momento alrededor de nosotros. Hay microondas también, hay radiación infrarroja, hay radiación ultravioleta, hay rayos X y hay rayos gamma. Y ninguno de estos tipos de radiaciones o rayos nosotros somos capaces de verlo con nuestros ojos. Porque nuestros ojos no evolucionaron para poder ver ese tipo de luz. Sin embargo, ese tipo de energía está en este momento alrededor de nosotros. Hay especies de animales que sí pueden verlo. Por ejemplo, hay serpientes que pueden ver la radiación infrarroja. Miren que nosotros no la podemos ver, pero hay animales que sí la pueden ver. ¿Ya? Hay animales que perciben las ondas de radio perfectamente. Y hay otros que perciben la radiación ultravioleta. Por ejemplo, las abejas tienen un sistema que les permite ver la radiación ultravioleta, y con eso es que encuentran las flores mucho más fácil. Ahora, como vemos, nosotros lo que podemos decir que conocemos de la realidad es lo que nuestros ojos nos permiten ver de ella. ¿Ya? O sea, que la realidad que nosotros conocemos es la realidad que percibimos mediante el sistema de sentidos que nosotros poseemos, y los sentidos que poseemos no son capaces de obtener una visión objetiva de la realidad como tal. Nosotros lo que tenemos es una visión subjetiva de la realidad, porque nuestro sistema biológico no está hecho para percibir toda la realidad circundante. Si nosotros pudiéramos ver la realidad tal y como es, nuestros ojos estarían adaptados para ver la radiación infrarroja, para ver las ondas de microondas, las ondas de radio. Podríamos ver la radiación ultravioleta, podríamos ver los rayos X y los rayos gamma, y no podemos verlo. O sea que nosotros no conocemos la realidad tal y como es.
Solo conocemos la realidad que nuestros ojos nos permiten observar. Por ello es que la ciencia ha ideado un conjunto de herramientas, tecnologías, mecanismos, etcétera, para nosotros poder llegar a conocer esa realidad que nuestros sentidos no nos permiten observar. Si nosotros pudiéramos ver la realidad tal y como es, podríamos ver los átomos que existen en cualquier objeto. Pero nuestros ojos no tienen esa capacidad de aumento para poder ver un átomo. Por eso hemos tenido que inventar, ¿cierto? Microscopios atómicos, etcétera. El colisionador de hadrones también, que se inventó para poder ver las partículas que conforman un átomo. Y si es para ver cosas que están muy lejos, porque una cosa es ver microscópico o partículas, y otra cosa es ver elementos que estén mucho más lejos. Para eso hemos inventado telescopios, etcétera. Entonces, hemos inventado tecnologías que nos permiten obtener una visión de la realidad mucho más allá de la que nos permite obtener nuestro sistema biológico, el cual es muy deficiente a la hora de obtener una visión objetiva de la realidad, ¿cierto? Por ende, la realidad y el conocimiento son dos cosas que se complementan mutuamente, pero sin el conocimiento científico que nos brindan el conjunto de métodos, procedimientos, sistemas, experimentos que hemos ideado, nosotros no podríamos llegar a tener una visión tal de la realidad como la que tenemos hoy en día. Por ende, y por el día de hoy, vamos a terminar nuestra clase hasta aquí. Pero para nuestra siguiente clase continuaremos con la realidad y el conocimiento. Entonces vamos a hacer una breve explicación de cómo se complementa esto. El conocimiento que vamos obteniendo con llegar a tener una explicación de la realidad lo más objetiva posible. ¿Ya? Por ende, la próxima clase culminaremos este tema, que es la realidad y el conocimiento, y también abordaremos otro tema que es el pensamiento y las distintas formas de pensamiento que existen. Sin ser más por el día de hoy, ha sido un verdadero placer contar con su presencia en este video tutorial de nuestra asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, código AE 403 de nuestro programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes se despide su docente y orientador, William Rocha Jacome. Que pasen un feliz resto de día y nos vemos en nuestro próximo video tutorial. ¡Hasta luego!